Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro primer episodio de la segunda temporada de Menú de tres platos. No, pues no es la segunda, El o sea, segundo. es el Sí, segundo. partimos mal. Pero lo vamos a dejar porque eso no Segundo está acá. episodio. Ustedes siempre saben que yo ando con la cabeza en cualquier parte. Es nuestro segundo episodio. Es que hoy día salió el primer episodio. Exactamente. Entonces ahí está la confusión. Bienvenidos entonces a nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de Menú de tres platos. Hoy se estarán dando cuenta que nuevamente tenemos formación completa. ¿Cómo están Álvaro y Rubén? Muy bien. Aquí Muy estamos bien. mostrando, está luciendo nuestra oficina nueva, así que puedes escucharse algún ruido también, de repente. Mira, más que ruido te escuchas como que estuviera ahí en una zona como con eco, así como en un acuario. Ah, pero es que cerré la ventana, quizás si abro. No, pero no es molesto el sonido. ¿Te escucháis bien? Se escucha como- clarito. Ahí se escucha ruido, ¿no? ¿No? Sí, ahí se escuchan los autos. No, ¿O no? Yo escuché autos. Cierra yo la no escucho ventana nada. nomás. Ok. Bueno, auditores, como ustedes ven, aquí todo lo hacemos mientras les hablamos a ustedes. ¿Y tú, Rubén, estás bien? ¿Cómo has estado esta semana? Bien, bien, súper bien. Todo tranquilo por ahora. Aprovechando los últimos rayitos del sol, que parece que es lo que dicen. Pero bien, bien, súper bien, con ánimo. Así que terminando marzo y partiendo ya abril la próxima semana. Oye, estáis con la cara cortada, Rubén, pero Sí. bueno, no lo ven, pero estamos, ¿no? Sí, ¿No? a los Freddie ¿Cómo? Mercury, Freddie Mercury, ¿sí? Ah, sí. me Es que ya parece. estoy entrando a los 28, entonces ya tengo que Sí, empezar a verme de dijiste, la... ya es Ah, tiempo muy bien, muy de bien, dejar tanta juventud. muy bien. Bueno, como si fuera poco, como ustedes acaban de escuchar las risas, esa era nuestra idea, hacer reír a la invitada para que se fuera presentando sola. Tenemos una súper invitada que ya la tuvimos la temporada pasada, así que nos pueden buscar. Nos acompaña Natalia Vega, nuestra querida Nati, nuestra jefecita en la Universidad del Desarrollo, Absolutamente, claro. ¿cierto? En la carrera de nutrición. ¿Cómo estáis, Nati? Súper bien. Muy contenta de estar aquí en la segunda temporada. Empezando con las risas. Sí. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Buenas, descansadas. Sí, Eso es lo fueron bueno. diferentes este año, pero fueron descansadas, así que se agradece. Es que llega un Sí. Oye, momento yo en quiero que lo poner un diferente es reclamo, eso. Ah, un reclamo al comité editorial de este podcast, Porque que somos nosotros que mismos, somos básicamente, nosotros, pero digamos, ya nos va a echar claro, al agua, ¿ya? un reclamo. no tenemos preguntas nuevas. no te creo, porque yo lo que más Oh, venía no. muy estresada en responder tus preguntas. Eso era lo que más me tenía estresada. Sí, no No hay tenemos preguntas preguntas. de la segunda temporada. Mm. Pero Las vamos a No, tener sí, para una siguiente ocasión. sí, yo eso, para dije, el ¿qué tercer me van a capítulo. preguntar? Dije, No hay preguntas de rigor, así que esto es una cosa muy poco seria, Es Nati. poco Disculpa, serio. Sí. Poco disculpa lo serio. poco. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Claro. Bueno, ya que no tenemos preguntas, entonces vamos a empezar rápidamente nuestro episodio de hoy, en que la verdad es que nos juntamos a conversar acerca de carreras en la industria de los alimentos. Ya un día en una conversación que tuvimos nos dimos cuenta que los cuatro que ven aquí, más Cristian, que anda por ahí con Álvaro, pero no está en este episodio, lo vamos a tener en un siguiente, somos todos de profesiones distintas. Y todos logramos confluir en el fondo en la industria de los alimentos. Y aunque estamos medio pasados, pero con el tema de los chicos que postulan a carreras, etcétera, pero ahora también se puede hacer a mitad de año. La PAES se llama ahora. Yo soy de proaptitud parece. académica, Sí, así que sí. estoy súper atrasada. De La invierno y de verano. PAES, ahora se hace en invierno y verano, Mm. entonces de Sí. repente si hay alguien por ahí, ¿cierto?, que diga, oye, yo me quiero dedicar como a esta industria, ¿qué estudio para dedicarme a los alimentos? A ver si podemos ayudar en algo, o alguien que ya está en esta, que ya es profesional y de repente quiere cambiarse al rubro, no sé. La idea es ser un poco de ayuda. Y al revés también, mostrar también cómo los que somos de carreras que convencionalmente pareciera que no están orientadas a los alimentos, pueden irse enfocando a eso. De hecho, en mi caso, yo cuando digo que soy veterinaria y la gente toma aire para decirme, ay, yo tengo un perrito, yo al tiro largo él, yo largo, pero yo no Me atiendo cargan animales. los perros. Ah, no.
No tengo perro, no tengo mascota. Claro, porque tú decís, yo soy veterinaria y tú los ves cómo les pasa por la Sí, cabeza el po. tengo tenía- perrito, tengo gatito, etcétera. Yo tenía un muy buen amigo en la universidad veterinario Ajá, y que, bueno, él se dedicó al área de vacuno, ¿ya? ya. Y de hecho le cargaban las mascotas. Entonces lo ponía de mala. Pero mira, bueno, yo soy agrónomo y es como cuando llegáis a la casa de tu suegra y te dice, oye, es que esta plantita, esa cuestión no produce nada, digo, es Mm. maleza. Elimínela. Sáquela de raíz. A mí me carga que me pregunten por florcitas que están por ahí que no tienen nada que ver conmigo. No me importa Mm. si viven o mueren. Bueno, a mí me Sí. preguntan siempre si sé cocinar. Mira, Ah, no se me habría ocurrido, No, ¿ya? como Claro. ingeniera en alimentos, hoy tú debes saber cocinar. Y como yo siempre lo he dicho, a la cocina yo no entro. Entonces, también Salvo es por ahí. industriales. ¿Ah? Sí, pero es que ir a Claro, cocinar es diferente que es manipular. Así distinto. que no voy por ahí también. Así que también Ni hablar es un mal dicho. a Rubén. Po. Sí, Rubén po. va sí, por ahí, a mí lo típico que me preguntan en las comidas familiares, ¿cuánto se puede comer de esto? ¿Cuánto aporta esto? Claro. ¿Cuántas calorías tiene? Ay, sí, Oye, siempre esto lo mismo. engorda mucho. Es mucho Tú esa tenés- pregunta. Y es que sobre todo en esas típicas fechas festivas que se come Festivas, harto y que hay po. harta Tú estás familia. con la empanada así, Uy, sí, ¿esto engorda? ¿cuántas empanadas me puedo comer? Claro. ¿Cuántos no, choripanes, pa' comer? tú tienes que decir come harto nomás, después lo arreglamos. Sí, Pero eso Sí, tiene otro valor pues, cuando lo arreglemos. claro. Sin un culpa, sin preaviso, culpa. claro, Sí. claro. Claro. No, en mi caso, uno de los que yo nunca calculé es que para mis hijos fue una tremenda decepción cuando se cacharon que yo era veterinaria y no teníamos perro, po. ¿Qué clase de estafa piramidal Totalmente. es esa? Sí, No tenemos perro, no tenemos gato, no claro. tenemos nadie, pero ¿cómo, doctora de animales sin animales? Sí, La gran decepción. están Bueno, ya asociadas las carreras. están súper asociadas, pues claro. Sí. Bueno, Es ya que, no. bueno, en la industria de alimentos, efectivamente, una cosa que hemos, bueno, desde la universidad con la Nati lo hemos visto hace también muchos años, Ujú, es como, en el fondo, el desarrollo de un alimento no es atingente a un profesional. claro que ¿Ya? sí. Somos No. muchos los que interactuamos en esta línea, y así como muchos interactuamos, el producto queda bien hecho. Sí, ¿Ya? Claro. Porque si, claro, tú tenías un nutricionista encargado de buscar, porque uno como en la parte más ingenieril, uno busca el desarrollo del producto lo más eficientemente posible, ¿cierto? sí, que Cuando tenéis no que, porque necesariamente es lo mejor. exactamente, y a O- veces tú tenés que también, esto es una empresa, entonces tenés que regirte por ciertos costos. Sí. Entonces, ahí es donde empiezan a actuar otros estamentos, ¿ya? Y en temas de desarrollo están los ingenieros de alimentos, estamos los agrónomos, están los nutricionistas, que todos tenemos algo que aportar para sacar el producto dentro de ese margen que nosotros fijamos como de lucas, digamos, Sí, po. permitidas, para que sea negocio y para que se pueda vender, porque para que alguien lo compre, yo puedo hacer un alimento espectacular, pero claro, me puede costar una barrita Claro. 5 lucas hacerla. Y va a ser Ujú. la mejor Y ven- barrita del mundo, pero Mm. ¿quién la va a comprar? Po? Y venderla Claro. más. Sí, pues. Entonces ahí empiezan los problemas. Y esa reunión y esos desarrollos son los entretenidos. Sí. Bueno, y de hecho yo creo Ok. que parte de lo que nos gusta a los que trabajamos como en la industria es esta cosa de tener que interactuar con otras carreras, con otros conocimientos Claro. y formar equipos como multidisciplinarios. Y Entonces, aprendizajes también, porque lo que claro. tú tienes o de donde aprendiste, ¿no es cierto?, también enriquece al otro profesional, pues y eso es la idea. Oye, Nati, y vamos a partir contigo porque es como la carrera que yo creo que más se asocia a la industria del alimento. O sea, el ingeniero de los alimentos, yo creo que de manera instintiva, si alguien dice, ¿sabes que yo quiero o tener un emprendimiento, que estudio, o meterme a la industria del alimento? Lo que probablemente le va a saltar es, ¿sabes que voy a estudiar ingeniería en alimentos? Claro. ¿Tú fue como por eso o por otros motivos entraste en Yo, ingeniería? yo como Natalia, no, nada. O sea, mis motivos, a mí la carrera como carrera, ¿no es cierto? Súper enamorada de la carrera, ¿ya? Ujú. Pero de los ramos de la carrera. O sea, Ya, todos los ramos científicos, químicas, microbiologías, operaciones unitarias, pero por, digamos, ramos individuales. Como yo llegué, digamos, a optar ser ingeniera en alimentos, fueron decisiones de la vida, fue absolutamente absurdas, porque tenemos que pensar que yo ya hace 28 años que
que entré a la universidad, no que me Ujú. titulé, sino que entré, no había, Dado que ahora nos enteramos que ni cocináis. claro, Otra sí, etapa de este podcast. otra etapa, sí, de este grupo, me Sí, siento parte del grupo. No, no había internet, no había esta información de carreras también, y yo necesitaba entrar a la universidad. Para mí Ujú. era importante, yo ya tenía Benjamín de 6 meses, entonces era sacar algo rápido. Yo sí quería estudiar docencia, para mí era muy importante la docencia siempre, pero las lucas no estaban acompañadas en ese entonces también, Ujú. y algo muy práctico, porque yo soy muy práctica también, en que la UTEM, que es mi casa matriz, Ajá. estaba en línea recta con mi casa. Ya, llegáis Entonces, rapidito. llegaba rapidito, me iba rapidito y Benjamín era mi motor. Entonces, no lo cuestioné, que es algo también que se lo traspaso también a mis alumnos, alumnas, porque la vida, si tú haces algo que no te gusta, a mí me gustaba, ¿no es cierto? Pero algo que no te gusta, lo que te gusta es muy fácil, ¿ya? Esto no quiere decir que yo no quise ser ingeniera, para mí nunca hubo una duda, nada, pero yo sabía que mi carrera como ingeniera en alimentos no iba a ser en la industria, Ya. ¿ya? O sea, desde siempre. Ah, Y eso tenéis claro desde siempre. sí, y eso, ¿por qué? Porque no me gustan los turnos, como Claro. esa parte, no del manejo, ni de los uniformes, porque yo además soy bien portada, entonces si había que hacer algo así, tú lo Lo hacía haces Sí, tú siempre. eres porque estructurado, claro. sí, porque no podía estar todo el tiempo yendo en la contra. Entonces, pero no me gustaba esta cosa de los turnos o de ser tan rutinario también, ¿ya? Ujú. Porque si tú me voy a inventar una fábrica de conservas de durazno, ¿no es cierto? Siempre vaya a ser conservas de durazno, a menos que hagas otras Claro. áreas, ¿ya? Y eso a mí no me gustaba, pero sí lo que siempre me gustó y era donde yo sentía que podía actuar eran los laboratorios, ¿ya? Y Ya. sobre todo que cuando tú haces laboratorios con más compañeras, compañeros, ¿no es cierto? Hay alguien que rotula, alguien que toma el tubo, ¿no es cierto? Que siempre pasaba lo mismo. Y a mí siempre me mandaban a hacer las bacterias o cuando hacíamos A PCR, plaquear. sí, A o plaquear. sembrar y traspasar y todo. Y cuando hacíamos PCR, Un verbo cargar, inventado. no, a cargar, Claro. digamos, los geles de agar, o sea, los geles de medición de los ADN y qué sé yo. Entonces, yo sentía que era algo y además se me daba fácil, ya que no era algo Ujú. tan complicado para mí. Y después, ¿no es cierto?, que había en mi época, mucho tiempo atrás, yo creo que en las públicas sigue siendo la misma estructura, uno tenía que conseguirse sus prácticas, sus Ya. tesis, ¿no es cierto?, nadie te llevaba nada a la mano. Sí, no Yo puedes fui, ¿no es darle cierto?, opción. al INTA porque era parte como de laboratorio. Y eso era donde más yo era feliz, en realidad. Pero espérate, tú Sí. en el INTE hiciste práctica. ¿Entraste por Yo práctica? hice mi práctica y de 3 meses, que no sé cuántas horas serán, mi práctica en el laboratorio de microbiología, Ya. ¿ya? Después me llamaron para hacer, porque les faltaba manos, digamos, en Ujú. junio, julio, fui a trabajar como, ¿cómo se llama? Como esta cosa particular, digamos, Claro. y después terminamos el 5.º año y me fui a hacer mi tesis Ya, de perfecto. pregrado, ¿ya? Perfecto. Después el magíster y la tesis de posgrado, todo eso en la Universidad de Chile, todo en el INTA. Exacto. Sacaron a Ahí nos Álvaro de ahí conocimos, porque de hecho. hablamos mucho. Sí, Sí, de ahí hecho, nos esta conocimos gente cotorra, sí, fuera. en el magíster. Sí. No nos queremos escuchar tanto. Mm, mandaron a Álvaro muy lejos. Sí. Oye, Así pero que cuando tú entraste en ingeniería en alimentos, ahí la carrera, ¿cómo la venden? ¿Como esta es la carrera para la industria? ¿O sí, dentro de no, la carrera sí. te dicen que tienes varias opciones? No. Sí, incluso ahora yo me puse a buscar como la malla y todo. Ujú, eso Ha en comparación con sí, ahora. sí, ha cambiado. Ahora sí que me Incluso, vienen castigado. Me tengo que cambiar porque... No, es que llegó mucha gente, llegó demasiada gente a la oficina, así que ya, me arranqué. muy Oye, bien. no, solo quería comentar Sí, algo en realidad. Claro, con la Nati, por esas cosas de la vida, llegamos de ingeniero de alimentos, ingeniero agrónomo, y los dos terminamos trabajando en un laboratorio de microbiología. sí, Sí, po. Que, ¿cachai? Que ahí sí que es un mundo que nadie se hubiese imaginado que lleguen este tipo de profesionales, en el sí. fondo, pero en los cuales también
bueno, uno se empieza a enchufar en algo un poco más lejano, a pesar de que tuvimos ramos y todo, uno sabe más o menos qué va. Claro. Pero claro, te empezáis a cultivar bacterias, empezáis a hacer, Y te contrario a lo que especializas pasaba con la también, Nati. po. A Nati le gustaba meter las manos en el plaqueo, ¿no? El verbo invertido. En el plaqueo, a mí me cargaba. Yo apenas pude salirme de eso, me salí y me fui a la oficina a desarrollar, Sí. en el fondo a buscar la planificación de proyectos, Sí, tú te fuiste como a la búsqueda de proyectos, no al a que la hacer. gestión, exactamente. A mí el día a día es una cosa que en general nunca me gustó mucho, ¿ya? Yo creo que nos pasa a todos en realidad, que Nati también lo expresó, que el tema de la monotonía en algunas actividades, Sí. porque dependiendo de que tú hagáis no sé, un PCR, siempre se hace igual al final. Sí. Entonces a la larga te empieza a latear esa cuestión. Y a mí eso siempre me ha pasado. Y he tenido la suerte de, bueno, independizarme hace muchos años y después ahí, si algo no me gustó, ya chao, no lo hago más y me cambio, que no es lo que puede hacer todo el mundo, digamos, ya yo lo entiendo que no es algo como tan común, por eso he tenido la suerte de poder hacerlo. Pero con la Pili después hemos tenido también muchas cosas, nos hemos metido en En diferentes un montón de situaciones. cosas. Y muy variado. Pero en el laboratorio con la Nati aprendimos un montón, pues eso Sí, es po. algo que te sirve para todo después. A En el todo. fondo, hoy día nadie nos va a venir a contar un cuento cuando estamos hablando de temas de implementación de No. sistemas. He tenido grandes discusiones con súper expertos que vienen de afuera y que me empiezan a hablar. Es que la palabra experto ya genera algo, po. Sí. Y te empiezan a hablar tonteras de alguna bacteria, le digo, oye, espérate un poco, eso Sí. que me estás diciendo no es así. O sea, yo trabajé con la bacteria, ¿cachai? La cultivé, la desarrollé, la inoculamos en alimentos para saber cómo se comportaba, así que no me vengáis a inventar tonteras, porque la verdad no es así. Entonces, esa experiencia es súper enriquecedora, ¿ya? Y tú la llevaste al laboratorio después allá en la UDD. Sí, pues. Después toda esa información me vine para acá. Bueno, me fui a otras universidades también y también pasé por, digamos, por laboratorio y ya después llegué a la Universidad del Desarrollo y aquí ya implementé toda la parte de los laboratorios, que fuese, digamos, una línea también. Y no solamente para microbiología, sino que bromatología también, o sea, el análisis, cosas que yo sí hice también en mi carrera, ¿no es cierto? Como laboratorios de operaciones unitarias, o no sé, físico-química, no me acuerdo qué otros ramos más, química orgánica, qué sé yo. Acá sí lo he tenido que llevar a la práctica para que los otros alumnos entiendan cómo se hace la base. Pero a mí esta parte me encanta, o sea, de verdad es como poder enseñar, digamos, desde lo inicial, digamos, hasta poder determinar si un alimento no en forma de ejemplo, ¿no es cierto? Pasa o no pasa, o se acepta o no se acepta, o si cumple o no cumple con el reglamento sanitario del etiquetado y todo eso, se puede hacer acá. Entonces, fui dándome como esas vueltas en el camino y también otros ramos y otras experiencias por otras cosas que uno va estudiando. Entonces, también la parte de innovación, la parte de desarrollo de productos, o sea, todo eso te va entregando, ¿no es cierto?, la base que tú tienes, que es ingeniería, ¿no es cierto? Pero de ahí, no sé, pues si tú trabajas con Cristian, que he trabajado con Álvaro en la parte de marketing, también lo aprendes, pues entonces también lo vas asociando, porque si bien yo tuve marketing, tuve reingeniería, tuve otras cosas, no son aplicadas a lo que tú haces ahora. Entonces lo tienes como materia gris, ¿no es cierto?, dando vuelta, pero al que se comuniquen o a la interrelación con otros profesionales, te enriquece a ti. Pues. Entonces tú ahí vas aprendiendo y también está en lo tuyo también, o sea, no te podéis quedar. Yo creo que eso también es importante. O Bueno, sea, no puede ser que no avances. Hay una típica, que es una frase como cliché, que cuando haces clases en la universidad, claro, tú enseñas, tú das tu conocimiento, pero también aprendes. Sí. Y esa frase cliché es súper cierta, porque al final, además, para los que ya salimos, bueno, yo antes que usted, yo salí el 2000, el mundo cambió totalmente. O sea, en el fondo, las realidades que uno vio de cómo se producía un alimento, cómo se planificaba, son totalmente distintas a lo que hay hoy día. ¿Ya? Y eso, en el fondo, la universidad lo que te permite es, claro, no le puedo enseñar a un cabro cómo manejar una máquina que yo aprendí a usar en el 2000, porque es una máquina que hoy día probablemente la encontráis en un museo.
¿cachai? Entonces, la velocidad de la tecnología es muy rápida. Y eso es lo entretenido de esta dinámica con los cabros, porque tú vas aprendiendo cosas todos los años. Pues con la Pili Todo el todos los rato. años tenemos que preparar las clases de nuevo y Sí. tenemos que hacer cosas nuevas. No, y ejemplo, o sea, todo ese Sí, pues. ejemplo. Yo cada El vez que voy a partir un semestre, si bien la base es la misma, porque la chericha o la Claro. proteína no va a cambiar, sí hay ejemplos nuevos, sí hay situaciones nuevas, hasta equipos nuevos que pueden salir. Entonces, tú tienes que estar actualizándote y eso es importante también. O sea, es parte de la base de esto. Lo que yo te iba a decir que revisando mi carrera en particular, Ajá. ingeniería ¿Cómo ha en cambiado, en el industria fondo? alimentaria, ¿Ya? que así se llamaba el UTEM, hoy se llama ingeniería en alimentos. Ah, ¿Ya? perfecto, ya. Y eso también yo creo que no lo tengo No es trivial. como... Sí, yo creo que, bueno, yo que participo también en los cambios de nombre o mallas hoy en día, yo creo que cuando se asentó este grupo, ¿no es cierto?, de las personas del UTEM, tienen que haber pensado que el cambio, ¿no es cierto?, de ingeniería en industria alimentaria, ¿no es cierto?, a alimento es bastante. ¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, Abre el tienes la campo. Chile Claro. y tienes la USACH, que se llamaban ingeniería en alimentos. Pero nosotros tenemos, mi profesión es ingeniería en industria alimentaria. Entonces, Ya. ese cambio que será como sutil, porque yo siempre he dicho que soy ingeniera en alimentos, o sea, lo Claro. reduzco, ¿no Claro. es cierto? No ando hablando tan industria alimentaria, ¿no es cierto? Pero eso tiene que significar algo también en el campo laboral. Y también tiene que ver con que muchos de los procesos sean automatizados también. Entonces, puede ser que se busque por otros lados esta ingeniería. ¿Te fijas? O sea, en la búsqueda de un nuevo alimento y no solamente en la industria como tal, sino que una expansión del ingeniero. Claro. O sea, no solamente dentro de la industria, sino que fuera de la industria. Entonces yo creo que por ahí yo no he buscado por qué fue, porque no está, digamos, disponible, pero tiene que haber digamos, una razón del cambio. Claro, de que ya no solo están circunscritos a trabajar en industria, Claro, dar la sí. idea de que son como Exactamente. más amplios. Porque la UTEM igual es tecnológica, Claro o sea, que sí, universidad eso te iba a tecnológica, decir. entonces estaba asociado a Pueden esa haber tenido área. un enfoque distinto. Sí, y en cambio la USACH y la Chile tenían el enfoque más hacia el alimento. ¿Te fijas? Entonces, Claro. incluso los laboratorios eran diferentes. Nosotros teníamos los laboratorios de planta, ¿cómo se llama esta cosa? De la planta piloto, ¿no es ¿Ya? cierto? En cuanto a si hay alimentos, que el cierre, o sea, todas las líneas, no sé, el exhausting, o sea, todas las líneas las teníamos, ¿no es cierto?, en una planta piloto, pero para conocer también la maquinaria, la empresa, cómo funcionaba, los layouts. Entonces yo creo que el enfoque era más bien industria. Y hoy en día tiene que haber este cambio porque si no te quedas atrás también. Oigan, chiquillos, una consulta. Ustedes que han tenido, bueno, bastante experiencia desde lo teórico de No hace tanto. bastante años. Y con el paso del tiempo, Una ¿cómo han frase visto bonita el para tema decir de los los... viejos. Sí. No. Gracias, Arro. El desafío de lo que decía Nati, justamente reinventarse, ver el avance en la tecnología, desde, no sé, por ejemplo, ustedes que cuentan que han estado desde el INTA viendo bacterias, después el desarrollo de productos, y todo el avance que ustedes han visto a lo largo de los años debe ser importante igual el desafío que tienen, sobre todo como docentes. Sí, yo diría que ahí no es complejo, pero sí es trabajoso porque, claro, como decía la Nati, si tú hacías una clase de salmonela hoy día, no podéis poner de ejemplo el brote del 2010, pues sí, ya pasaron Claro. 16 años, tenéis que buscar nuevos y cómo fueron y si salieron cosas distintas y cuál es la cepa predominante ahora. Claro, Sí. efectivamente hay cosas que no cambian porque la bacteria sigue siendo la misma, pero a veces hasta funciona distinto, hay nuevos tratamientos, hay distintas cosas. Po. No, y van apareciendo. A nosotros nos tocó ver la aparición de la listeria. Claro Sí, que sí, po. La listeria no era un tema cuando nosotros No estábamos en estaba la ni siquiera en el universidad. reglamento. No, pues Claro. no era tema. A nosotros nos tocó pasar por ese proceso de cuando se aparecen los primeros brotes, las primeras contaminaciones en planta, de la gente que no tenía idea de qué se trataba de esta cuestión rara. De doctores
porque esto está como bien, bien documentado, que es muy bonito digamos, el video que hay, ¿ya? Que el doctor decía en una parte que, y pasaban detrás digamos, del médico las micro amarillas, ¿cachai? Así Claro. atrás. Claro. Entonces decía, sí, porque es bien bonito, digamos, Ah. porque es una bacteria emergente, entonces Sí, po. aparece y dice, no sabía, como doctor, ¿no es cierto? Como Ujú. parte de, no sé, puede ser matrón, o sea, estoy hablando de mujeres, doctor de mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces decía, no sabíamos por qué se daba que estas mujeres que tenían un nivel socioeconómico más alto, Claro. que trabajaban, que tenían no sé qué, tenían, ¿no es cierto?, una característica que sus bebés, en general, ¿no es cierto?, no, menos mal que no siempre, teníamos mortinatos, teníamos abortos, qué sé yo. Entonces, te fijas como que no es solamente la parte de nosotros que ha cambiado, sino que un médico que uno también pensaría que está como también una cosa más actual, tampoco para ellos era esta bacteria, ¿no es cierto?, conocida. Sí, Y de ahí se fue asociando, ¿no es cierto?, que estaba, porque era en, digamos, un nivel socioeconómico más alto, porque había un poder adquisitivo para comprar alimentos fuera, las que estaban trabajando almorzaban afuera de la casa, y no ocurría esto, ¿no es cierto?, en dueñas de casa que, como su nombre era, estaban trabajando en su casa. claro. Entonces, no tenían ese riesgo. Pero te fijas como esas dudas que fueron apareciendo, o sea, yo no puedo hablar Oye, de pero eso. lo extraño también de todo esto es que tú miras hoy día, años después, Ujú. y todavía hay embarazadas que no saben que no pueden comer productos crudos porque hay Sí, una es bacteria que se llama verdad, Mm. listeria. es O sea, verdad. les dicen que no, pero Sí, es un pero no no hay una nomás, explicación. no exactamente. Sí, Y cuando tú le y le decís, mira, lo que pasa es que en este tipo de productos puede aparecer esta bacteria que hace esto, esto y esto, sí, y te dicen, no te puedo creer. Y sí, le digo, claro, me dijo, yo sabía que no podía comer productos crudos porque me dijeron, no podéis comer sushi, no podéis comer, ¿cachai? sí, Crudo, no podéis comer mayonesa casera, un montón de cosas que están prohibidas, pero nunca supimos por qué y la seriedad, ¿cachai? La sí. gravedad que tiene Claro. el producto crudo para Mm, este grupo. Y entonces tú decís, claro, es lento. Y hoy día lo estamos viendo con el Campilo. El sí. Claro que Campilo, sí. a pesar de que es una bacteria re vieja, la hemos estudiado un montón de veces, Vieja. está en los huevos, está en el pollo, pero todavía es una bacteria que no Es sigue súper siendo emergente, desconocida. Sí, súper desconocida. sí. No, y todo, o sea, Entonces hay yo creo mucho que todavía. sí, por ejemplo, el estafilococcus aureus, que también estamos todos colonizados con estáfilo, ¿no es Mm. cierto? También no se sabe, yo ahí les cuento también la historia, esto no Ujú. se sabe, o será que piensen que yo no me lo sé, ¿no es cierto? Es que por qué hay personas, ¿no es cierto?, que son reincidentes, porque por más que tú les Claro. pongas antibióticos, se les Sí, va y luego vuelven, y esos son mecanismos que todavía, ¿no es cierto?, están en investigación, entonces es muy entretenido, digamos, buscar, pero yo no me puedo quedar, no, es que no, el año pasado no estaba. Entonces, uno igual tiene que estar siempre Actualizando. Actualizándose. actualizando, Mm. aprendiendo. Y todas estas cosas como tenemos las noticias más frescas también, porque Mm. buscar la información ya es más fácil. O sea, uno Ahora es pone mucho más bote fácil, sí. y Ahora está todo más aparece. accesible. Sí. Sí, pues. bueno, en lo que estáis hablando del estáfilo, por ejemplo, en la industria, uno normalmente hace análisis de manipuladores. Y tú tenías un manipulador que apareció con estáfilo, le decís, ¿sabéis qué? Esto no es Sí, pecado, no es un sí. crimen, no, es una cuestión natural. Tienen que hacerte un tratamiento, Mm, pero uno no, como industria sabe que meses después tenéis que volver a tomar ese mismo personaje, porque efectivamente hay un porcentaje de reincidencia o de recontaminación o de reinfección en este caso, sí, es que es reinfección. Sí. altísimo, Mm, ¿cachai? Claro. Que es altísimo. Entonces, y es como lo que pasa con el Helicobacter. Pues yo tengo también, Helicobacter pylori, me he Pylori. hecho un par de veces el tratamiento con antibióticos, también. te hace febre la guata, y después estoy de nuevo con el Helicobacter. Pues, Sí, ¿cachai? po, Entonces, en el fondo tenemos un pH o hay una condición basal que hace que uno se reinfecte. sí, Claro. sí. Oye, Pero Rubén, ¿Mm? es que con Rubén me estaba acordando ahora que en alguna salida de terreno que tuvimos, yo me acuerdo que uno conversa mucho en la salida de terreno y que yo alguna vez te dije, Mm. oye, hay ¿y que tú matar el tiempo. nunca quisiste ser nutricionista clínico? Y lo primero que me dijo, no, yo siempre Ah, tuve sí. claro que yo de clínica no iba a ser. Eh, Sí. entonces, cuando tú llegas a nutrición, es pensando en qué. Ay, bueno, sí. Yo desde un principio, bueno,
La nutrición siempre te explican la base como, claro, hospital, clínica, atención Sí, de paciente, esa es la pero a sensación que medida da. que uno, sí, pero que a medida que uno va pasando la carrera, va pasando la malla, se da cuenta que hay otras opciones donde uno también se puede desarrollar y que el campo es bastante amplio para poder ser un aporte como nutricionista, sobre todo como en el área de desarrollo de producto, industria, producción, donde sí el nutricionista tiene grandes conocimientos para poder aportar a un equipo multidisciplinario y poder, claro, tener estos como desafíos de desarrollo de producto, innovación, etcétera. Pero sí, a mí a lo largo de la carrera siempre fue como clínica la enseñanza, pero ya después las otras opciones son Puedes muy escoger. buenas. Pero Sí. tú sientes como que cuando tú estabas la carrera te daba ese abanico, porque, sorry lo autorreferente, pero por ejemplo en veterinaria es una carrera clínica. Nos enseñan a ser doctores de perros y gatos o de animales mayores. Sí. Y como que dentro uno empieza a olfatear que podías dedicarte a otras cosas. Yo Sí. tuve un ramito muy chico en último año, cuando más encima estaba haciendo el internado que te copaba todo el tiempo, que se llamaba Tecnología de los Alimentos, y que claro, te decían que existía un sistema que se llamaba HACCP Sí. y que eventualmente un veterinario podría irse para allá, y a mí me llamó la atención antes porque a mí me gustó el ramo de microbiología y paraste porque me gustaban los bichos en el fondo. Claro. Pero y siempre mi sensación ha sido de que en nutrición también es un poco así, que la carrera está Sí, orientada al nutricionista clínico Sí. tal y que el cual. que se quiere rebuscar puede encontrar otros caminos dentro. Pero no sé qué tanto es Tal cual. así. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de estar con ustedes en la universidad y bueno, tenemos esa opción de poder elegir esta área, claro, un poquito más de industria, desarrollo de productos, que si bien considero yo que debería estar un poquito más antes en la malla curricular para que el nutricionista se pueda insertar de mejor manera y Ujú. poder buscar ese campo que hay finalmente después cuando uno termina la carrera, porque está tan copado de nutricionistas clínicos, de hospitales, de clínica, que las carreras y las universidades te tienen que dar esta opción de poder, por ejemplo, insertarse o que te llamen por último la atención los productos, el desarrollo de productos, la tecnología de los alimentos, microbiología, etcétera. Porque claro, yo siento que todavía es como un área muy poco explorada, pero Que no hace que es, relación, porque sí, que cuesta no, mucho hacer claro, la relación de que un Nutri también puede trabajar en esta área, o un Nutri también puede trabajar en bromatología. Y Ujú. sí, cuesta que entiendan que no es solamente de clínica, y también que tal cual, hay más movimientos, y también es eso. Y hay gente sí, que de verdad tal no le cual. gusta trabajar con No, personas, o y aparte, sea, bueno, y aparte como dice Álvaro, es un área como súper desafiante y que es muy poco, ¿cómo se llama? No es tan rutinario, porque Claro. bueno, como nutricionista uno siempre está en el área como de industria y de producción, siempre está viendo alimentos nuevos, desarrollo de productos, uno puede, no sé, aportar a través de los conocimientos técnicos de cómo está compuesto un alimento, de cómo son los ingredientes, cómo puede ser un aporte en cuanto a la calidad nutricional de un alimento, cómo puede impactar en un cliente o en un consumidor, o también después de eso llevarlo a un área clínica como este producto, cómo va a impactar en la salud de un sí. paciente, por ejemplo. Y eso sí tiene mucha relación con el desarrollo del producto y los conocimientos técnicos que uno puede aportar como nutricionista. Ujú. Sí, pero nosotros que ahora hacemos clase y que en el fondo somos como la introducción a la industria de alguna manera. Sí, Alguna vez comentábamos con Álvaro que hace 5 años nosotros preguntábamos ¿quién le Sí. interesa la industria aquí? Y se levantaba, o sea, nos abrazábamos, se habían dos manos levantadas, pues, pero normalmente Sí. era una. Pero sí, yo diría que el último año ya habían por lo menos 6 o 7 que te decían, a mí me interesa la sí, industria. sí. No, No, oye, y O sea, hoy yo aparte, hay mucho. te diría que en el último semestre, ya casi un tercio del curso Sí, que Sí, estábamos, sí, estaba con interés en el área de desarrollo de sí, productos, más que en el ujú, área clínica. O sea, es más, ya nos tocaron de ahí unos 8 que por nada en el mundo se dedicarían a la clínica, claro. ¿cachai? Que es algo claro. Yo, súper yo, raro yo, a lo que nos yo pasaba. debería ser uno de ellos, sí. No, y aparte también los tiempos van cambiando, o sea, la industria va avanzando, el mercado va avanzando, y te da esta opción de poder insertarse en un equipo multidisciplinario donde justamente uno puede aportar como nutricionista. sí. Entonces, sí, yo sinceramente, si tengo que recomendarle a alguien que quiera estudiar nutrición y que no le gusta el área clínica, que el área de industria o desarrollo de productos, de innovación, es una muy buena área para desarrollarse, para justamente aprender de otras carreras, porque, por ejemplo, aquí con Álvaro, bueno, aprendemos de marketing, de la pila aprendemos también aspectos de calidad,
de la microbiología, entonces uno no se cierra como en sola una área o en un estudio, sino que va adquiriendo diferentes conocimientos y que a la larga uno puede hacer un aporte quizás en otros lados también. Oye, y sin ir más lejos, en un área que queda como un área gris, que es un área que va entre el desarrollo y la clínica, en el fondo, que es la atención, sí, por ejemplo, al tema del deporte. sí, Porque sí. en el tema del deporte no es directamente una atención clínica la que tú haces, porque además en los deportes hoy día se puso pero full de moda empezar a Sí. consumir un montón de lesera. ¿Cachai? Y justamente a eso quería llegar porque un nutricionista que se dedica al área de productos igual tiene cierta relación con el área clínica porque uno Totalmente. dirige productos hacia ciertos pacientes que leyendo o viendo el compuesto de los alimentos puede recomendar o no. Entonces, claro, igual cierto está un poquito ligado, pero sí, bastante entretenido la verdad. A mí me gusta mucho, a mí me Oye, gusta mucho. aprovechando, Aparte que las tendencias, los gustos, las preferencias van cambiando, entonces uno igual va Absolutamente. descubriendo otras cosas. Sí, Oye, aprovechando lo que dijo Rubén, que hubiese sido bueno estar antes, ¿no es cierto? sí, totalmente. La malla de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo se volvió a modificar Ujú. viendo, digamos, los desafíos que también existen. Y hoy en día la nueva malla que parte este año, ¿no es cierto?, está involucrando eso. Nosotros como ramo, ¿no es cierto?, microbiología baja, voy a decir baja en nivel, ¿no es cierto?, desde tercero a segundo año, y bromatología desde cuarto año a tercer año, ¿no es cierto? Tecnología de los alimentos, que lo hacen ustedes, chiquillos, baja también a segundo año. Entonces, No, ¿por está qué? Porque buenísimo. se modifica desde primero a cuarto año clases y modifica, no sé, los internados y otras cosas. Y para quinto año, el magíster en este año, no sé cuál es la, o sea, hay dos especialidades. Entonces, puedes lograr, ¿no es cierto?, ahora que ese es el objetivo, poder generar un enlace, ¿no es cierto?, pero que el objetivo de una como profesor, como docente, es que puedas, que el alumno, el estudiante entienda que en nutrición sí se necesitan, digamos, Sí, totalmente, cualquier área que no sea solo clínica. Y es totalmente. importante porque, ¿qué es lo que nosotros siempre hablamos con Álvaro? Nosotros como ingenieros o la Pili en el área de calidad, nosotros podemos hacer un excelente, que también lo hacemos, parte de nuestra pega, un excelente etiquetado, ¿no es cierto?, nutricional, porque es parte de lo que también hacemos. Pero quien debiese hacerlo, porque es parte importante de la Sí, formación del Absolutamente. cuerpo, digamos que, porque tú vas a decir, necesito que, voy a inventarlo, porque no soy nutricionista, ¿no es cierto?, voy a decir, necesito que bajes de peso, subas aquí, o hagas esto, comas esto, lo que hagan, ¿no es cierto?, la parte de ustedes, porque no hay sí. que tener intrusismo profesional, ¿no es cierto? Hay que complementarse, pero no intruir. Entonces, no intrusiar. Pero si tú no sabes, ¿no es cierto?, qué es, cómo llegaste a la proteína, o si la proteína de verdad, la que yo estoy consumiendo, porque de repente hay un recuento de calorías, ¿no es cierto?, porque Claro. necesitáis estar muy específico, está malo, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros con los chiquillos Álvaro y Pilar somos majaderos, porque es parte donde ustedes no pueden equivocarse. ¿Te Sí, fijas? tal Entonces, cual. Sí. y ahí es Pero donde hay interactúa una todo. cosa, y hay una cosa además que es súper importante, porque tú estás atendiendo como nutricionista, estás atendiendo a una persona, llámese paciente o en el fondo un servicio, tú estás brindando un Sí. servicio, y Mm, tú le decías a la persona, mira, tienes que consumir este producto, o esta batería de productos. Sí. Pero si la persona no entiende lo que está rotulado en ese producto, mal va a claro. poder elegir bien una alternativa cuando ese producto no está. Entonces ahí dice, bueno, será lo mismo, este otro y lo compra. ¿Cachai? Entonces, Es lo mismo. y Sí, lo conversábamos ayer en una reunión que tuvimos en la universidad, hay productos que vienen mal rotulados de base. Sí. Entonces, tal una cual. persona, o sea, un nutricionista debiese ser un educador de ese paciente, cliente o lo que sea, Sí. y esa persona debiese saber, por ejemplo, que existe una formulita en que tú agarráis la proteína, la grasa y el azúcar, la ponías en una cierta multiplicación y una suma, y te tiene que dar las calorías, o más o menos. Entonces, Mm. si eso no pasa, algo está pasando con ese etiquetado, que es algo que nos ha pasado con la pili, que tú El agarráis esta fórmula 80%. y te da la mitad de las calorías que vienen declaradas. Entonces, Sí. algo está mal.
o agarraron mal alguna de los ingredientes críticos, de los nutrientes críticos, o están mintiendo en las calorías, digamos. Pero algo pasó, ¿cachai? Sí. Y esos cuestionamientos tendría que hacérselo uno como consumidor. No tenéis que llegar a un profesional para que los haga, ¿cachai? Y tú vas a poder alimentar, porque en el fondo lo que estáis buscando es alimentarte saludable. Ese es el objetivo. Sí, Claro. Bueno, sí, no, totalmente. En forma totalmente. paralela, cualquiera de nuestras profesiones que se relacionan, ¿no es cierto?, con alimento, para hacer este enlace, ¿no es cierto?, también debe saber capacitar, debe saber comunicar, que esa Claro es la que sí. información, o sea, donde tú estudias, o sea, la calidad o la inocuidad, o no sé, como la parte de etiquetado, y Rubén desde el momento que es nutricionista, pero desde esta área, ¿no es cierto?, la comunicación correcta, porque si te empezáis a dar vuelta, o si las proteínas, o si no sé qué, y no lo puedes traspasar a un lenguaje que es no vulgar, pero común, ¿no es cierto?, para que la gente Claro. también lo entienda, estamos mal. Entienda, claro. Sí, Sí, porque sí. Oye, Álvaro, y ya pasando, nosotros somos como las carreras, los villanos invitados, siento yo, porque Colados totales. coladísimos totales, claro, porque yo siento que cuando tú le hablas a alguien que un ingeniero en alimentos o un nutricionista se dedica a la industria alimentaria, estamos bien. están más o menos bien, pero en mi caso, a mí siempre me dicen como, pero ¿y qué tiene que ver veterinaria? En el caso de agronomía, en tu carrera, ¿había un acercamiento a la industria o te la No, buscaste claro, sola? porque tú tenías, en el fondo de agronomía, tú tienes la parte, una división en muchas universidades, Ujú. donde tú te vas al área de producción primaria, Claro que que es sí, el área es la que más uno agrícola, que es la asocia. que todos asocian a un agrónomo, o vas a la área de agroindustria, Ya. que es la transformación, ¿ya? La agregación de valor, que es el área que yo me dediqué. O sea, yo nunca me dediqué A los a Nunca árboles. fue opción a ir a... No, plantando nunca me... maíz. No, porque eran Para malezas. nada, La maleza. para nada. Nunca me gustó tampoco el aprenderme qué químico echarle a una cuestión o no. También. Claro. No, Sí. una lata. Encontrar todas esas cuestiones, o el abono, me encontraba una lata. Entonces, yo siempre me fui al área agroindustrial. ¿ya? Yo salí y me dediqué a la agroindustria. ¿ya? De hecho, me especialicé en esa área y eso es desarrollo. Ahí nos cruzamos mucho con los... Claro, la gran diferencia con el ingeniero de alimentos, en realidad, creo yo, que hoy día es una nebulosa ya bastante más gris, digamos, la diferencia, pero es que uno lo que hacía era tomar productos del campo y agregarles y darles valor agregado. Esa era nuestra misión. Perfecto. En el fondo era cómo llevar la frambuesa a un producto congelado de buena calidad, Sí, sin yo que creo que también perdiera tiene sin un perder objetivo. características, cómo llevarlo a una, no sé, a una mermelada, y eso entregárselo a la industria. ¿ya? Mira, sin ir más lejos, uno de los trabajos grandes que me tocó hacer fue trabajar con Rosa Mosqueta. Y era cómo, en el fondo, la Rosa Mosqueta, un producto bien apetecido por la industria, un cacho porque tiene este pelito, que es como el pelito de la tuna, que no tenéis cómo sacarlo, y las señoras en el campo lo sacaban con una panty, con una media. Entonces molían esta cuestión en la juguera, lo metían a la media y empezaban a ordeñar la media, y con la Sí, me media acuerdo. salía... ¿Está así? Y todavía, ojo que todavía Yo creo que en hartas partes lo hacen así. los artesanales lo hacen así. Se me había olvidado las partes. Entonces nos dedicamos, dije, bueno, ¿y cómo le metemos cabeza a esto para poder sacarnos este proceso artesanal, cachoso y claro, poco higiénico y extremadamente ineficiente, Claro. Sí, para llevarlo a un proceso industrial? ¿cachai? Entonces, al final, ese era como el trabajo que hacíamos nosotros desde la industria, y era como meterle cabeza a ese tipo Y de después puede ser que la ingeniería en alimento tomase ese producto para llevarlo a una segunda, porque es como una continuidad a de otros cosas. desarrollos. Sí, Exactamente. claro. Sí, Oye, pero Como siempre hemos dicho en clase y en todas partes, si tú partís de un producto malo, vas a obtener un procesado malo. No hay eso sí, opción de que de tú devolverlo. saques del campo una basura y lo Y que es conviertas en un bacán. buen alimento después. Claro. Esa cuestión no existe. ¿ya? Claro. Eso es solamente la típica, ¿cómo se llama? El rumor que siempre había, de que tú sabes como el barrio. Sí, No, eso es mentira. Eso no lo existe. malo. Y la carrera de agronomía, ingenieros agrónomos, ¿tú sabes cómo está actualmente? Porque cuando salen, en las épocas, insisto, de PAES y postulación, etcétera, y salen las carreras como que tienen campo, no tienen campo, la nutrición, pero sospecho que la clínica se ha dicho que tiene un poco de copamiento de campo, entonces la idea de que el nutricionista pueda ir para otras partes
es importante. Veterinaria clínica también está muy copada, así que chiquillos veterinarios que están en primer año, ojo, porque Que nos buscar. podemos dedicar a los alimentos o a otras Ujú. cosas, o a medio ambiente, lo que ustedes quieran, pero la clínica está compleja. Pero agronomía como que es una carrera media del pasado en algunas cuestiones, como que ya no aparece Absolutamente. como una carrera que suene así fuerte, o yo estoy muy perdida, que puede ser también, Pero porque... lo que pasa es que la tecnología, o sea, yo tengo un campo, Ah, y de hecho, claro, queréis saber cómo están ciertas partes de los cultivos, y tengo una aplicación en un dron que claro, tú lo paseáis por arriba del campo y te va diciendo, aquí falta esto, aquí hay exceso de agua, ¿cachai? Y Te no hace un tienes a la mapeo persona dando vuelta, po. y no claro. tengo a nadie, po. En el Sí, fondo, po. y tengo al administrador que le digo, oiga, ¿sabe qué? En este lugar apliqué esta cuestión, en este otro apliqué esta otra, pero también me lo está dando, esa fórmula, también la solución también me la está dando esta IA, que yo creo que daba un Claro. capítulo interesante el conversar cómo la IA también Sí. se ha ido metiendo totalmente. en nuestras carreras. Sí, Y cómo nos aporta, ¿cachai? Porque no Sí. es solo una invasión, te quita cosas, pero te agrega otras, Pero tú y tienes en este caso, un capítulo Optimiza. que tú tienes que saber o sea, es usar que la para mí, información. sí, para mi gusto, en realidad, el agrónomo, o sea, es una crítica súper personal a la carrera, que se me pueden tirar varios amigos incluso encima. perdiendo Yo amigos creo con que Álvaro Figueroa. el agrónomo, claro, la agronomía siempre estuvo mal pensada, para mi gusto. Ya, Era una maleza. ¿Ya? Porque yo creo que la agronomía nunca debió asociarse a un compadre parado en el campo. Sí, po, ya. es El verdad. ingeniero agrónomo no es para eso. Tenía el técnico agrícola que Absolutamente, probablemente sí. para soluciones del día a día es mucho más eficiente Sabe que más, nosotros. sí. ¿Cachai? Entonces, ese es el personaje que tiene que estar ahí haciéndote el arreglo de la cosa. Y la agronomía siempre debió ser ingeniería. Nosotros somos ingeniero agrónomo. Sí, pues La ingeniería en ingeniería agrónoma. agronómica siempre debió haber sido una cuestión que estuviera más arriba en la planificación, en esta La solución. ¿Cachai? Ya, Bueno, y de hecho es más, muchos de estos software de drones y todo lo han generado con Sí, ingeniero agrónomo, ¿cachai? Que en el claro que fondo, sí. obviamente con especialistas en software y en otras cosas, digamos. sí, Pero lo han generado también en este conjunto y ahí es donde tendríamos que haber estado. Y espero que la carrera esté yendo para allá y no todavía a ir a mirarle la hoja a un árbol y ver si le falta algo, ¿cachai? sí. Porque Yo eso lo es una único que aplicación. pienso cuando Claro. son agrónomos, y tú me puedes decir lo contrario, pero creo que no, son hombres, porque la mayoría también es una carrera más de varones. Estoy hablando En el En esa los época tiempos, sí. sí, yo en diría los que tiempos se antiguos, mezcló más. y Fue, después no, sí. un jeans y una camisita cuadrada. Yo las tengo Una todavía, por si chupalla, acaso tengo tengo que ir alguna chupalla. vez al No, campo. tú Tengo La vas base está, a un la base lugar está. y eso es un agrónomo. La base está, tengo todo, así que puedo salir todavía ahí bien Sí. pinteado al campo. Aún puede ser agrónomo tipo. No, yo para el 18 cuando vamos a la fonda y todo, yo voy con mi chupalla, entonces esas tradiciones se mantienen. Por supuesto. Está perfecto. Y cuando voy al campo, porque me gusta darme vueltas por el campo, sí, voy con mi chupalla todo el tiempo. Es que hay que, yo ahora que voy Innecesaria, donde mi suegra, totalmente. sí, se nota que vaya Sí. sin la No, y además que chupalla. la chupalla, claro, la Panchi, mi señora me entendió después con pero dice, pero ponte un jockey. No No, es lo mismo. porque llego con el jockey, llego con el cuello Sí, fucsia, Todo sin el rojo. en cambio la cuello. chupalla te protege, Sí. ¿cachai? Sí. No me quemo la oreja, el cuello, entonces funciona. Si por algo. Oye, vamos a tener que hacer un capítulo de la IA, yo creo que es un Sí. buen tema a tratar. ¿Cómo Claro, cómo cómo la funciona? IA se está metiendo para bien la mayoría de las veces, Mm. pero también cómo quita a Y los veces el miedos. campo, los miedos y cómo utilizarla, porque como decía la Nati, hay gente que cree como que la IA es llegar y que te haga toda la pega, pero no, hay que saber No. alimentarla. Más que la alimentación, yo creo que es la interpretación. Yo creo que también Y cuestionarla, y Y el saber cuestionarla, eso es lo cuestionarse que las más hemos cosas. conversado nosotros, porque hasta el Sí. día de hoy la IA está teniendo un problema de que sus fuentes no siempre están siendo confiables. Y nosotros tenemos No. que saber decir, sabéis que a mí esto no me suena. De hecho, una vez Álvaro se reía porque yo le estaba preguntando algo de una película a la inteligencia artificial y me salía como, no, es que esta película todavía no se estrena. Y fue como, loco, la vi ayer, yo sé que se estrenó, no me podéis decir que no. ¿Cachai? Hay No, y algunas en la que son medias universidad, desactualizadas. Sí, es un gran apoyo en la universidad para los alumnos y para uno mismo, Sí. ¿ah? Porque sí, una presentación que yo me demoraba, no sé, 4 o absolutamente. 5 días bien concentrado en hacer, hoy día la saco en 2 horas, En una porque claro, tarde, sé claro. entregarle todo el listado de lo que quiero, me la llevó a una lámina
después yo la arreglo, ¿cachai? po, Y la es que eso es lo que complemento tienes que hacer, po. y quedaste con una cuestión hecha en, Sí. no sé, 3 horas. Claro. Sí, pero, Espectacular. pero lo que yo te decía, por ejemplo, Pero, perdón, Nati, pero sí. solo para terminar, pero el tema aquí es que tú también tienes que saber cuestionar lo que está escrito ahí, ¿ya? Sí. Y que nos ha pasado, con alumnos, Pili, ¿te acordáis que una vez nos Sí. entregaron la cuestión pegada de inteligencia artificial hasta con Si quieres, lo- puedo ponerte. Si quieres más, ¿no? si quieres No, más pero eso es información, no pensar nada, ni siquiera leyeron el Sí. trabajo, ¿cachai? Entonces no es para no, llegar y no. confiarle tu vida a la inteligencia artificial. claro. Eso. No, yo solo lo que iba a aportar, digamos, es que en un trabajo que hicimos con un diplomado en bromatología, ¿no es cierto? Se le preguntó así como de información y aparecía la fuente, ¿no es cierto? Reglamento sanitario, artículo 478, por decirte un número que era hacia atrás. Y esto estábamos hablando de, ponte tú, buenas prácticas o el manipulador, que tú sabes que están en los 100 para adelante. Ujú. ¿Ya? O sea, porque uno no se sabe el reglamento sanitario una de idea. memoria, pero uno No sabe seguía. dónde están ciertas cosas, que eso es lo importante. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si el artículo ya 400, 300, ¿será radiación? ¿Será carne? No sé, o no tengo idea, pero la parte del manipulador no es con el No está ahí. 400. Claro. ¿Ya? Entonces, Exactamente. él lo que te hace es como, sí, tiene que tener el lavado de manos, no sé qué, otras cosas, fuente, artículo tanto. O sea, también eso, porque si tú no lo supieras hacer o no te lo cuestionas, más que sabérselo, porque yo no me sé el reglamento sanitario, ¿no es cierto? Pero sé cuestionarlo, entonces uno dice, no, esta fuente está ya, está alucinando esta IA. está medio Entonces, raro. sí, Uno dice, entonces "Esto suena es bueno. Pero todas las carreras, o sea, afines o no como tal, tienen esta convergencia real y entretenida. De verdad, es súper entretenido tener colegas que no tengan la misma profesión tuya también, Sí. porque Y Sí. juntarnos. conversas, Bueno, incluso tienes en información. las normas de calidad que trabajamos nosotros, Claro. en HACCP, por ejemplo, siempre te recomiendan que el equipo HACCP no sea, sean puros Sean veterinarios o puros multidisciplinarios, nutricionistas claro. o puros ingenieros de alimentos. Porque en el fondo todos venimos un poco seteados a Con la un información, cierto pensamiento y a una cierta información. Entonces, cuando tú tenías un grupo, tiene que ser multidisciplinario para que en el fondo se genere este debate y podáis tomar decisiones informados. Sí, po. Es que el debate es el que enriquece, po. No, Exactamente. Correcto. Ya, sí, chiquillos, entonces quedamos comprometidos con un próximo episodio de IA. por Ahí supuesto, vamos a me traer a invitan. Cristian. Vamos a estar todos. Ahí sí que va a ser la fiesta de la IA. Muchas gracias a todos por haber venido. Vamos a dejar hasta aquí para que no sea tan largo. Y nos juntamos. ¿Pasó el tiempo? Pasó el tiempo para que tú veas. Se acabó. Pasó el tiempo. Así que, chaito a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Digan chao. Chao, Pili. Chao, Chao, Ay, chao. sí, que Nati. estoy buscando Chao, el... chao. Estaba sacando una foto y se me terminó. Ya, Chao, que chao. esté muy Chao. bien. Chao, Que estén gracias. bien, chiquillos.